Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy me honra tener como invitado al conductor del programa La Hojilla, Mario Silva. Si usted quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Mario Silva en Desenlaces, a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Mario, bienvenido. Hola, ¿cómo está, Rodolfo? Yo tengo aquí unas fichas Ajá. con unos temas. No soy tan ambicioso que creo que vamos a poder desarrollarlo como está Extendemos el estructurado. programa 2 horas, 3 horas. Pero vamos a ver qué sale. Porque además les confieso que he tenido la oportunidad hoy de compartir el día con Mario. Te lo agradezco. Y ya hemos hecho varios programas. Casi. Vamos a ver qué podemos contar aquí. Mario, quisiera que conversáramos un poco sobre La Hojilla, ¿no? Que va a cumplir su 15º aniversario. Estamos ya en celebración, preparando todo. Ahora, vámonos atrás, 15 años atrás, Mario. Yo quisiera que tú me dijeras cómo nace, qué justificó en ese momento, en esa coyuntura política, la salida de un programa tan irreverente como es La Hojilla. Hay que hacer primero historia, ¿no? Yo pertenecía antes del golpe de Estado era miembro, pues, de unos pocos compañeros, camaradas que estábamos trabajando a favor de la revolución, eso fue antes del golpe, en una página web que se llamaba redbolivariana.org. De esa red bolivariana que desapareció, nosotros logramos el día del golpe, por lo menos desde la mañana, tratar de enviar este mensaje. Luego queda solamente, en ese momento recordemos que solamente estaba Red Bolivariana y estaba antiescuálidos.com. Eran los dos que estaban. Aporrea nace posterior al golpe. Yo me integro a Aporrea poco tiempo después y comienzo a trabajar como caricaturista. Yo más o menos dibujo. Empezamos a hacer dibujos políticos, empecé a hacer artículos políticos. Y un día, estoy hablándote de enero de 2003, 30 de enero, yo saco una columna diaria de manera artesanal, que fue con un control, pararme a las 4 de la mañana, comenzar desde las 4 a monitorear a todos los medios de comunicación privados. Yo diría que La Hojilla nace en ese momento por angustia, ¿sabes? Porque no encontrábamos que el Estado podía defenderse del ataque permanente que se estaba llevando a través de los medios, incluso después del golpe de Estado. Recordemos que el comandante Chávez regresó con el crucifijo en la mano. Muchos estábamos esperando que más bien se metiera preso a mucha gente. Pero, de todos modos, esa estrategia del comandante daría sus frutos a largo plazo, pues. En ese momento había mucha angustia. Tú veías cómo los medios de comunicación atacaban tan duro. Y yo comienzo a sacar todos los días, hacia un análisis muy crudo. Del que se quiera meter ahora mismo, si es que Aporrea todavía tiene esos archivos. El 30 de enero del 2004 comienzo yo con el primero y comienzo a desarrollar hasta más o menos mayo, de lunes a viernes, una columna diaria. Tengo entendido que esa columna diaria después era vendida, se sacaban copias y era vendida sobre todo en Maracay, en el terminal de Maracay, y llegaban algunas copias a Caracas. Y también luego me enteré que el comandante Chávez ha sido lector de la Hojilla. Un día me llaman a BTV. Me llamó, en ese momento estaba Vladimir Villegas de presidente, estaba Freddy, no recuerdo el apellido de él, que está ahorita en la Agencia Nacional de Noticias. ABN, está en ABN, Freddy, bueno, no sé si está Freddy todavía allí. Freddy estaba como jefe de prensa y nos plantean la posibilidad de que La Hojilla saliera en vivo. Previo a eso, nosotros íbamos a unas reuniones en Vicepresidencia de la República. Estamos hablando previo a la convocatoria a revocatorio, al referendo revocatorio.
nosotros estuvimos asistiendo a lo que era una especie de charla o debate, pues en donde estaban, yo recuerdo que la primera vez que llegué invitado por Roberto Malaver y Roberto Hernández Montoya, a quienes le agradezco esa invitación. De allí parte todo esto que ha llegado hasta ahora con la hojilla. Me invitan a las reuniones. También José Vicente Rangel en ese momento pidió que se me invitara. Yo era ¿cómo te digo? Eso era como llegar ahí como cucaracha en baile de gallinas, ¿no? Estaba Román Chalbó, estaba Roberto Malaver, estaba Roberto Hernández Montoya, estaba Estefanía Mosca, una mujer excelente, poetisa, una intelectual extraordinaria, a la que recuerdo con mucho cariño. Estaba Ana María Hernández, estaba mucha gente de los medios, incluyendo el mismo Vladimir Villegas como presidente de BTV. Ahí se estaba desarrollando, era lo que era la posibilidad de que nosotros respondiéramos, o sea, se hicieran contenido de respuesta ante el ataque. Recuerda que estaba el firmazo, estaba todo el ataque contra el presidente y estaban pidiendo revocatoria. La última reunión que nosotros tuvimos en vicepresidencia con José Vicente Rangel fue justo el día, lo recuerdo clarísimo, en que el presidente, en ese momento, comandante Hugo Chávez, llama a revocatorio, o sea, acepta revocatorio. Y lo hace a través de una pantalla, recuerdo yo, después de Puente Llaguno, cercano al Palacio de Miraflores. Yo estuve allí, o sea, saliendo de vicepresidencia, vi cuando el presidente estaba haciendo la convocatoria. Poco tiempo después me llaman a BTV, lo que te decía ahora. Tengo una entrevista con Vladimir. Al principio se habló de sacar la hojilla con la hija de Albornoz, del PPT, que era Roraima Albornoz, era muy buena periodista. Y yo recuerdo que ahí nos sentamos, hablamos y ella no quiso integrar, supongo que porque yo era muy grosero en Aporrea. Y sigo siendo. Y luego comienza el debate, pues cómo comenzar la hojilla. Yo no quería hacer la hojilla. Es más, de hecho, yo propongo ser el guionista, el que iba a hacer ¿No querías conducirla? Yo no quería, de verdad, pues yo nunca había estado frente a una cámara. De hecho, el próximo sábado voy a pasar unas imágenes del primer programa y yo me doy pena, vergüenza, pues estaba con todas las manos ahí, estaba todo, y no sabía qué hacer. Pero yo no pretendí nunca ser el moderador, jamás. O sea, yo solamente planteé la posibilidad de ser el guionista, de que el que llevara el programa como moderador fuera Ricardo Durán. En ese momento incluso lo dije, lo mencioné. Pero se insistió, dicen que desde Palacio, yo no sé si eso es cierto, dijo, no, es Mario Silva el que tiene que hacer la hojilla. Entonces se planteó quién nos podía acompañar, no podía ir yo solo. Imagínate, yo jamás había hecho televisión. Y había una compañera que yo tenía en Red Bolivariana, a la que yo invito, que es Eileen Padrón. Le digo, mira, nosotros necesitamos una figura femenina al lado, primero que tenga criterio político, pues. Y invitamos a Eileen Padrón. Y luego el canal nos dice que, bueno, que vista la experiencia que tiene Néstor Francia, también iba a integrar el equipo. Nosotros no hicimos ni piloto ni nada. El día 21 de junio de 2004, nosotros desde la mañana estábamos pidiendo que se nos grabara el programa, primero por los nervios. Segundo, pues no sabía lo que íbamos a decir ahí. Yo inicio en ese programa lo que yo creo que en eso sí fuimos pioneros, ¿no? Que fue contrastar en videos lo que decía la oposición, nosotros responderle. Que no se hacía. Eso no se hizo nunca, eso comienza con la hojilla. Claro. De todos modos, yo creo que el programa estaba pautado para 5 a 6 de la tarde, 1 hora. Que luego se convertiría en 5 a 7. Primero era martes y jueves. Y luego primero fue martes. Después, ya la semana siguiente, en vista de las peticiones de la gente de ver la hojilla, te repito, nace la angustia. Había mucha gente que necesitaba. Claro. Aflojar tensiones. O sea, eran años muy duros. Sí, eran años, no es solamente el ataque contra el comandante, eran ataques contra todo. Claro. Luego comenzamos martes, jueves, luego comenzamos diariamente. Eso fue rapidísimo y eso fue pre-campaña de revocatorio. La receptividad del público, Mario. Inmediata. ¿Qué te empezaron a decir cuando te veían en la calle? No, todavía no, para que tú veas. A las 2 semanas lo que sí había era
receptividad a nivel nacional dura. O sea, nosotros crecimos en audiencia rápidamente. Creo que la segunda semana nosotros recibimos, no estoy seguro, tengo que averiguar la fecha, recibimos la primera llamada del presidente. El presidente decía que la veía, o si no, cuando no la veía la mandaba a grabar. Y recibimos la primera llamada del presidente. Pero fue una experiencia bien dura, sabrosa, ¿no? Porque tratamos de llevar con humor todo el asco del ataque. Yo tengo videos que son terribles, pues, o sea, de ese momento, yo recuerdo que hay videos en donde el Matacura decía que cuando estábamos integrando Mercosur, que decía que bueno, que ahora nos iban a inundar de quesos uruguayos, entonces el queso nacional iba a mermar la producción del queso nacional, que cómo es posible eso. Tengo un video que sí lo voy a presentar el sábado, que es terrible, entre 4 personajes, pero buenísimos. Estaba Poleo, Marta Colomina y Bellice Pacheco, y me falta una. Bueno, el tema que estaba versando en ese momento era que cómo era posible que quién vivía en la casona y por qué gastaban 300 millones, según ellos, en tintorería. O sea, imagínate el nivel de ataque. El nivel era terrible, el nivel de ataque fue muy, pero muy asqueroso. Asqueroso. Y eso fue previo al el ataque contra las misiones. Era todos los días. Luego hay un cambio en la política de la oposición y comienzan a aceptar las misiones. Dicen que las misiones no las van a desaparecer, porque obviamente las misiones estaban dando un palo. Claro, claro. Caso de misión, la primera misión que fue Misión Barrio Adentro, yo tuve el honor de acompañar a médicos cubanos en San Blas. Ellos hacían primero un levantamiento fitosanitario para saber cuáles eran las enfermedades de más riesgo, las más comunes dentro de la comunidad. Yo recuerdo que por Barrio Adentro nosotros logramos, a través de control de natalidad, se logró bajar el embarazo precoz. O sea, el trabajo que venía haciendo Barrio Adentro, aparte de la comunión que había de médicos cubanos con la comunidad, montados en la misma casa, montó una tablita para montar el sitio donde iban a acostar al paciente, hacer atención primaria, una cosa que jamás había pasado en este país, nunca habíamos tenido un médico en los barrios. Eso obviamente empezó a crear sensación de angustia, ya no en nosotros, sino en él. Claro. Pero nosotros en ese momento éramos muy malos y seguimos siendo, de paso, para comunicar nuestros logros, para comunicar, por ejemplo, cuáles son nuestros problemas. O sea, comunicarlo, ¿cómo te digo? La juventud en este momento, y quiero hacer este comentario marginal, porque al margen de lo que estamos hablando, la juventud venezolana ahorita, sobre todo los que tenían, ¿qué te digo?, 10 años, 9 años, en el año 2002, no saben, de verdad no percibieron el tremendo esfuerzo que hizo el comandante Chávez y el tremendo esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Cuando aparecía el comandante Chávez lanzando una misión, o por ejemplo en el caso de Nicolás Maduro, que lanza un bono, que todavía promete que nosotros vamos a hacer las casas que vamos a llegar a las 3 millones de casas en el año 2026 o a las 5 millones de casas en el año 2026, no saben el enorme esfuerzo y lo que está detrás para lograr esos recursos. Entonces, aquí sucede muchísimo lo que decía Ernesto Che Guevara, cuando la revolución, o sea, cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos en revolución, pero el problema es que cuando se hace cotidiano, tú no tienes capacidad para ver qué tanto es el esfuerzo y qué es lo que se ha logrado. Cuando nosotros le decimos ahorita a la juventud, ustedes no saben el riesgo tan tremendo que tenemos ahora mismo de perder todo logrado en 20 años de revolución. Cuando le decimos eso, hay mucha gente que no lo entiende. Mario, entiendo la necesidad que había en ese momento, en años tan duros, de irrumpir en la televisión con un programa como La Hojilla. Pero 15 años después, la vigencia de La Hojilla, ¿seguimos teniendo la misma necesidad? Sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos un temor que a mí me parece, a veces hasta, ya en este momento me parece ridículo, que es el temor a mostrar, no es solamente el hecho de que nosotros puntualmente saquemos frases de contexto y entonces ataquemos por un sector. No, no. Mira,
hay cosas que nosotros debemos entender. Primero, nosotros hemos cometido errores. No los cometimos nosotros nada más, lo cometió también el comandante Chávez y nosotros acompañamos a esos errores. Pero esos errores pueden ser corregidos. Y nosotros no debemos tenerle miedo a lo que diga la oposición o lo que diga Estados Unidos, lo que digan, por ejemplo, cuando hubo una reunión en la OEA. O sea, si hay una reunión en la OEA y están allí los tipos de estos tipejos de estos gobiernitos del Grupo de Lima y están atacando al país, ¿cuál es el problema de colocar el discurso de ellos y inmediatamente a colocar el discurso es sentarse a plantear por qué ese señor está equivocado y qué es lo que está ocultando él? O sea, eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece bien importante. Nosotros vemos la cara del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro da, cada vez que aparece, una capacidad de sosiego y paz y trata de aliviar toda la carga que tiene atrás. O sea, pero yo no quisiera estar en los zapatos del presidente. Se lo digo honestamente, el trabajo del presidente debe ser muy duro. Muy duro. Y él tiene esa capacidad, él absorbió esa capacidad de estar tranquilo cuando hay tormenta. Incluso cuando no hay tormenta, pero cuando hay tormenta él tiene esa capacidad. El problema es que lo que él viene a, por ejemplo, él anuncia un bono, él anuncia una construcción de casas, él anuncia una nueva misión, la misión de Bella Venezuela, y él anuncia eso y él tiene, o sea, o no él, sino el equipo que está atrás, está obligado a enseñarle al país el sacrificio que se está haciendo y el gran esfuerzo de recursos para lograr los recursos para hacer ese trabajo. Si nosotros no le decimos al país cuánto nos cuesta, pero ojo, pero en número, en el proceso de la consecución de esos números, si nosotros no le decimos al país cuánto está costando, el país cree que todavía nosotros estamos inundados en plata y eso es mentira. Claro. Nosotros tenemos ahorita un problema que estamos resolviendo a punta incluso hasta de bypaseos pues, en lo internacional. Pero eso hay que decírselo a la gente. La gente tiene que estar clara. En Cuba, el bloqueo lo tenía muy claro la gente y sabía por qué le estaba faltando arroz, por qué le estaba faltando caraota o frijoles, por qué le estaba faltando algo. O sea, o porque le estaban faltando medicamentos. Entonces nosotros tenemos que hacer una disección, como una especie de disección, presentarla al país de manera potable, que la gente la vea. Y luego ver al presidente diciendo, sí, ok, se obtuvieron estos recursos, ahora nosotros hacemos esto. Para que vean que hay, no es solamente el hecho de que se esté consiguiendo los recursos en medio de unas sanciones criminales, en medio de un bloqueo criminal, en medio de una hiperinflación inducida criminal, en medio de un enemigo que ya se mostró claro y latente que es el enemigo, el señor Donald Trump o el gobierno de Donald Trump, es lo que está detrás de Donald Trump. El sistema norteamericano nos puso el ojo. Y hay que entender que esto no va a ser esto no va a durar 2 días. Va a ser para rato y tenemos que acostumbrarnos. Y acostumbrarnos pues, así como lo hizo Cuba y sobrevivió. Y nosotros tenemos la oportunidad de convertir esto en país potencia porque tenemos muchísimo más recursos de lo que tuvo Cuba. Y digo muchísimo más que somos probablemente, y cuando se hagan las nuevas certificaciones de oro, probablemente pasemos a ser la primera reserva del mundo, en oro. Entonces tenemos la primera reserva de petróleo, tenemos la primera reserva en oro, vamos a utilizarlo. Claro. Pero eso tiene que transformarse en producción, en producto elaborado, no solamente en materia prima, sino en producto elaborado, lo que genera ese producto, en lo que se transforma. Entonces nosotros eso no lo mostramos. Tenemos una debilidad que ha sido, no es de ahora, esa debilidad viene, ¿por qué nace la hojilla? Nace por la angustia, y la angustia es la misma. Yo veo a veces cómo atacan al presidente de manera tan miserable y sigo diciendo, pero bueno, es que se tiene que responder esto, se tiene que responder esto, no podemos, incluso hay momentos en que nosotros no podemos, Rodolfo, repetir la forma de agresión que tiene la oposición, que tiene el enemigo. Vamos a hacer claro, la oposición ya no es adversario, es enemigo. O sea, y el imperialismo norteamericano, hay que decirlo bien claro, es enemigo. Entonces nosotros no podemos repetir su forma de ataque. Nosotros tenemos que educar a la gente. ¿Cómo vas a educarla? Vas a educarla dándole elementos para que responda, para que diga, para que enfrente. En el momento en que se le parezca un opositor o una persona que esté convencida de que la revolución bolivariana no sirve,
Bueno, ok, vamos a hablar, pues. Porque, repito, en 20 años de revolución ha habido tantos cambios que a veces la juventud no los percibe, Es así. no los asimila. Así es. Debo hacer una pausa, Mario, y al regreso quiero que hablemos precisamente de eso, del enemigo. El enemigo, hay muchos que piensan que el enemigo nace cuando el presidente Nicolás Maduro suma el poder. No. Memoria corta. Tenemos una población muy joven, Mario, tú lo dijiste. Sí. Eso hace que tengamos la obligación de repetir muchas cosas y echar el cuento de, no estoy hablando ni siquiera de la Cuarta República, sino de los primeros años de la Quinta, cómo fue el ataque de ese enemigo al comandante Chávez. Mario Silva en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa de Desenlaces, acompañado de Mario Silva. Mario, habíamos dejado el tema del enemigo. Coincido contigo. Aquí ya hemos llegado a niveles que no se puede tratar de adversario político, de contendiente político. Inclusive yo creo que el tema de opositor queda superado por todo lo que le Entonces han lo hecho. dejamos a Noruega, Oslo. Sí, exactamente. En el mundo diplomático tal vez se pudiera hablar en esos términos. ¿Quién es el verdadero enemigo de Venezuela? ¿Quién es el verdadero enemigo de la revolución, de la patria y del pueblo? Yo decía en un programa con Pascualina Curcio y Olga Álvarez que cuando nosotros vemos que unos miserables como esto, como Guaidó y compañía, con el reciente caso de corrupción que se presenta en Colombia, se conforman con 100 millones de dólares cuando resulta que el robo que ha hecho el imperialismo, por ejemplo, con Citgo llega a los 13.000 millones de dólares. Tú dices qué valor le puedes dar tú a una persona que acepta una migaja por entregar el país. O sea, imagínate todo el valor del mayor país en reservas de petróleo, y probablemente vamos a ser el mayor país en reservas de oro, todo el valor que tiene el país, que tiene la patria, que tiene el Estado-Nación, y que unos personajes como estos le entreguen por 100 millones, por 200 millones de dólares, y que utilicen los 100 y 200 millones de dólares, terminen utilizándolos con prostitutas y todo esto ya metidos en Colombia. O sea, o dándose una buena vida, porque aún todavía Guaidó no ha respondido a los casos que hay allá. O sea, cuando tú te haces esa pregunta, tú dices, ¿quién es el enemigo real? El enemigo real es el de siempre, y es el que por primera vez después de Obama se presenta ya infame frente incluso pasa a ser el escudo de la oposición y se presenta frente a nosotros. En este caso es el gobierno de Donald Trump, pero recordemos, no es Donald Trump. Correcto. O sea, tenemos a Donald Trump con un gang de una pandilla, pues, de gente que tiene muy, pero muy mala reputación. Caso de Abrams, viene de los genocidios en El Salvador. El caso de Bolton, un tipo que es encarnizadamente fascista y, como dice el antisoviético, anticomunista, cuando ya la Unión Soviética no existe. En el caso de Mike Pence, que creo que es el más peligroso de todos ellos, y es vicepresidente, recordemos eso siempre. Si en esta, es más, yo te voy a hacer un anuncio. Si en esta nueva convocatoria de elecciones en Estados Unidos, Donald Trump no se lanza, probablemente se lance Mike Pence, y ese sí es muy, pero muy peligroso. Ese sí no las pensaría dos veces para cometer el terrible error de propiciar una intervención. Pero cuando tú ves esto, tú ves, es más allá, que es el sistema norteamericano. Y hay que decirle a la gente con pelos y señales qué está pasando ahorita. Claro. Hay una confrontación de una hegemonía económica en contra del surgimiento de un nuevo poder económico, en donde este nuevo poder económico actúa más como con países emergentes, actúa más en el digamos, multipolar, de manera multipolar, actúa sobre lo que viene siendo el imperialismo norteamericano, que se genera desde el año 45
en Bretton Woods. En Bretton Woods se inicia el dólar como moneda internacional, pero donde el imperialismo toma más fuerza en el año 71, si no me equivoco, con Richard Nixon, cuando viaja a Arabia Saudita, le impone a Arabia Saudita, le dice bien claro que ahora, de ahora en adelante es el mayor productor de petróleo, y le impone prácticamente para que imponga la OPEP en que el petróleo se tenía que negociar en dólares. Pero al mismo tiempo, el señor Nixon declara que lo que se había prometido, o lo que era ley desde Bretton Woods, dicho sea de paso, esa ley no ha sido derogada, de que el dólar estaba respaldado en oro, él al mismo tiempo, después que él toma la hegemonía del dólar como moneda de cambio mundial con relación al petróleo, él elimina el respaldo en oro. Ya el dólar comienza a estar en una moneda. ¿Cómo se mantiene esa moneda? Primero por la fuerza imperial, fuerza militar, intervenciones. Cada vez que a alguien se le ocurrió que iba a tirar una moneda, por ejemplo, Gaddafi pensaba tirar una moneda en África. Chávez llegó a hablar de la moneda del sucre para toda Latinoamérica, igual que lo del euro, igual que las monedas que empezaron a surgir, y sobre todo las que decían que iban a ser respaldadas en oro, le preocuparon, estos los aplastaron, una a una los fueron aplastando, pero va surgiendo a la par, por eso que yo digo que Chávez fue muy visionario, a la par con la multipolaridad va surgiendo China y Rusia. El sistema financiero mundial está gobernado por un mecanismo que se llama SWIFT. El SWIFT es el mecanismo de interacción entre todas las organizaciones financieras. FMI, Banco Mundial, bancos de todo tipo. Ese sistema SWIFT es el que no nos permite a nosotros hacer transacciones, incluso pagar la deuda. Para comprar medicinas, comprar alimentos, no lo permite. Entonces a veces nosotros tendremos que bypassear, pues. ¿Por qué? Porque hay un nuevo poder económico que está surgiendo de Oriente, caso China, Rusia, yo diría Irán, que son la misma Siria que sale victoriosa ahora mismo con ayuda de Rusia, África, que está llena de... África se va a convertir también, igual que en Latinoamérica, una fuente de recursos naturales, de recursos minerales que se necesitan. Entonces Estados Unidos ha ido perdiendo esa fuerza, porque ya evidentemente con el yuan oro, la posibilidad de que el mismo Putin respalde el rublo en oro y se convierta en divisa, ya el yuan se convirtió en divisa, en el Fondo Monetario, en la cesta del Fondo Monetario. Todo eso está conspirando contra Estados Unidos. Y hay evidentemente un repliegue. El Brexit fue un repliegue por parte de Inglaterra. Entonces hay un repliegue. También hay nexos comerciales entre ese nuevo orden económico que está surgiendo y Europa. Hay una propuesta muy, muy hermosa ahorita que se llama la Ruta de la Seda, porque va involucrando a cada uno de los países por donde va a ir pasando. Entonces el imperialismo norteamericano tiene los días contados. Yo creo que nosotros somos, en este momento, probablemente vamos a ser partícipes de un evento extraordinario, que es la caída del dólar, ve bien lo que te voy a decir, y el probable recogimiento del imperialismo norteamericano a ser una potencia, a ser reconocida como potencia, pero ya no más a tratar de imponer sus criterios. Yo creo que nosotros estamos próximos a verlo. Probablemente yo lo vea. Entonces, ese tema te involucra a ti directamente. ¿Quién es el enemigo de Venezuela? ¿Quién es el enemigo ahorita de Latinoamérica? Y lo considera su patio trasero, el sistema norteamericano. No nos caigamos a coba con que Strong y que entonces va a venir Obama de nuevo, o va a venir la Clinton y va a tratarnos mejor porque nosotros vamos a ser sus socios. Entonces, eso es mentira. Ellos nos consideran patio trasero y ese es el verdadero enemigo. Todos estos que han aprovechado, que viven, son Vivianes, un gang de delincuentes que vive de 100 millones de dólares cuando están entregando a un país que es incalculable las riquezas que tienen. No son más que, decía Diosdado, decía que todo aquel que traicione la patria será tratado como tal.
sea, en una intervención, y es verdad, el que apoye al enemigo se convierte en enemigo nuestro. Claro. ¿Eh? Pero el enemigo real, Rodolfo, está atrás de Trump. Trump es un títere. Y toda esta camarilla que está ahí está atrás. El sistema norteamericano es el que va a decidir en X momento si interviene o no interviene. Yo creo que no. Todavía yo soy de los que piensan que no va a pasar. Esta camarilla, como tú dices, que está aquí en Venezuela moviendo sus intereses económicos para hacer política, generando ingresos para ellos, robándose el dinero. Yo quisiera que le explicaras a la audiencia cómo fue que la gente se enteró de lo del robo del dinero de la ayuda humanitaria. Échanos ese cuento. Tú sabes que decía el difunto Armando de Armas Senior que nadie roba solo. Lo decía él, Armando de Armas. Y yo considero que eso es verdad. Siempre hay debilidades, ¿sabes? Y el ladrón que obtiene dinero fácil se le va fácil. Y en ese escape de dinero hay mucha gente. Yo creo que el gobierno de Duque, específicamente el mismo Duque, se hartó de tener una pandilla de vagos. La oligarquía colombiana es muy cerrada. Es decir, es muy ortodoxa y conservadora es la palabra. Y estar viendo a unos rufianes allí metidos en burdeles y gastando y metidos en mejores hoteles, gastando 80 millones de pesos cuando un colombiano de la oligarquía no es capaz de gastarse 4 millones de pesos en whisky. Obviamente, Duque es el que participó de esto, Duque y Uribe. Primero porque Uribe es el mentor de Duque y Uribe necesita que Estados Unidos le perdone su pasado narcotraficante, que sigue siendo narcotraficante, sigue manejando los hilos del narcotráfico. Pero él necesita, a través de Uribe y su ataque a Venezuela, que lo perdonen. Pero detrás de ellos está la oligarquía, y la oligarquía no perdona en Colombia. ¿Quién hace la investigación? La inteligencia colombiana. Toma los recaudos, toma las facturas, toma todo y aguarda hasta que atacó. Filtró a través del periodista, no sé si es Avendaño, algo así, de Pan Am Post. De Pan Am Post. Y obviamente allí se destapa todo. Se destapa la punta del iceberg, yo creo que hay más. Y hay mucho más. O sea, yo no, cuando te digo lo que puede estar pasando con estos señores, y dicho sea de paso, que es un sector muy violento, el sector de Voluntad Popular, Primero Justicia, o sea, el sector más de la extrema derecha. Hay gente que dice que estos son partidos nuevos. No, estos partidos emergieron desde la última década de los 90. Cuando el comandante Chávez, ojo, no es el partido, los elementos que están en ese partido, que dicen que son jóvenes. Claro, no, para nada. Son jóvenes. Por ejemplo, Enrique Capriles. ¿De dónde viene Enrique Capriles? Era diputado del Congreso. Era diputado diputado por el Estado Zulia sin haber visitado el Estado Zulia, ojo. Presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Presidente de la Cámara de Diputados cuando Chávez llega, lo eligen presidente. Cuando se compraban las diputaciones. No, es que él fue electo pues, supuestamente por el Estado Zulia, él nunca visitó el Estado Zulia, por Copey, y él llega allí. Ahora, ¿qué había detrás de Capriles? Y del mismo Leopoldo López. Porque recordemos que la mamá de Leopoldo López trabajaba en PDVSA y es la que saca los recursos para fundar Primero Justicia. Antes del golpe de Estado, saca ella los recursos. Entonces, ¿de dónde venían ellos? Esta era la nueva casta, tanto de adecos y copellanos, que comienzan a perfilar después de la catástrofe que tenían encima y tienen a Chávez encima. Tienen a Chávez que viene volando. Ellos fundan, después de sacar a Carlos Andrés Pérez, fundan una cosa que le llaman la COPRE, que era la Comisión para la Reforma del Estado. Y en esa Comisión para la Reforma del Estado, que era nada más que un maquillaje, te ponen a los notables, tú sabes, tú te acuerdas del mismo Velázquez, que en paz descanse, está pobrecito, que llegó a firmar sin darse cuenta el indulto de un narcotraficante. Entonces, cuando tú notas eso, el estado de deterioro tan grande que había en la Cuarta República, ellos tratan de impulsar una nueva generación que no tenga que ver con ellos. Enrique Capriles y Leopoldo López vienen de la parte más reaccionaria de Copey. ¿Qué pasó antes del 99? Que ellos no lograron, ellos venían haciendo el plan para introducir a Capriles, introducir a Leopoldo López en los escenarios políticos. ¿Qué pasó? Que el comandante Chávez
se les metió por banda. El pueblo está hastiado, y este hastío viene desde el año 89, entra en la década del 90, y la década del 90 fue estéril completamente, porque fue peor. En Los Hijos de Caldera hay uno de ellos que le decían el Pimentón, creo, si no me Sí, acuerdo, le decían cómo no. Pimentón. O sea, tú entiendes ahora la capacidad de corrupción que hay allí, de deseo de ganar dinero, lo entiendes por su pasado. Era lo mismo, son lo mismo, vienen de la Cuarta República. Es a eso a lo que nosotros nos enfrentamos, a esos partidos reaccionarios que hoy están desesperados y están vendiéndose al imperialismo norteamericano. Así es. Mario, nueva pausa. Y al regreso quiero tocar un tema con tu permiso, que es un tema ya de carácter más personal. La gente no sabe los grandes esfuerzos que se hacen cuando se deciden tomar decisiones de apartarse de una vida normal cotidiana como la que tiene seguramente usted que nos está viendo en este momento y decide hacerse una figura pública. Esfuerzos en lo personal, alejarse de la familia, de los hijos. Yo quisiera que Mario Silva me hablara de eso al regreso del corte. Mario Silva en Desenlaces, la etiqueta con la que puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces acompañado de Mario Silva. Mario, la parte personal. Nunca te he escuchado hablar de eso. No te voy a decir que muy pocas veces te he oído porque nunca te he oído hablar de la parte personal. Sé que eres muy celoso de tu vida privada, pero ábrete un poco. Cuéntanos la familia de Mario Silva, los esfuerzos, la distancia que hay que poner por tomar una decisión de practicar algo en lo que se cree, de ser consecuente con lo que pensamos. ¿Cuál es el principal sacrificio que Mario ha puesto en favor de la revolución? Bueno, la intimidad yo creo que es lo peor. Ya, vamos a entrarte por partes. Mira, primero que nada, la oposición la oposición no, el enemigo sabe que nuestra debilidad está en lo íntimo, está en la gente que nos rodea, hijos, con la gente que decidimos vivir o que en su momento decidimos ya no vivir, porque no, pues la presión es mucha. Si yo pudiera pedir algo, y se lo pido así directamente por la cámara, que eso es imposible, pues, pero de todos modos vamos a hacerlo como un ruego. Nuestros hijos, nuestra familia, la gente que nosotros decidimos amar, o que decidimos, con la que nosotros decidimos conversar lo más íntimo que está en nuestros corazones, no tienen la culpa de que nosotros hayamos tomado la decisión de ser seres políticos, o de decidir defender la revolución en este caso, o ser figuras públicas. De hecho, yo siempre lo he dicho, yo nunca decidí esto por motu propio, yo lo decidí repito, por la angustia y porque tenía que hacerlo. O sea, yo siempre he pensado que cuando tú tienes un rol que cumplir, hay que salir adelante. El programa cumple el día viernes 15 años, eso es verdad, pero yo pienso que nosotros tenemos varias batallas que dar todavía, sobre todo, y mientras yo tenga capacidad para hacerlo, lo voy a hacer. Ahora, ¿cuál es el costo de eso? De salir y de tomar la decisión de robarte lo íntimo, pues. Bueno, el costo es eso, el costo es la separación, el costo es incluso esconderte, el costo es una especie de cárcel que tú te montas. Yo soy muy celoso de mis cuestiones personales. En el caso de mis hijos, yo tengo 3 hijos, me adoran, siempre me critican el hecho de que yo siga y continúe durante 15 años en esto.
no les gusta. Yo le debo muchísimo a la gente que me rodea porque yo tengo amores que no son precisamente de mi sangre y están al lado mío y han luchado todo este tiempo, muy duro, pero también busco que no exponerlo. Claro. ¿Ves? Pero es terrible cuando tú agarras y decides ir a visitar una ciudad y tú no tengas capacidad, por ejemplo, para ir a visitar un parque. Yo era un hombre que, antes de salir del programa, que a mí me gustaba muchísimo ir a comprar verduras, pues, y yo cocino. Me gustaba ir a comprar verduras, me gustaba ir al mercado, sentarme, averiguar y todo esto. Y yo esa costumbre, incluso estando en la hojilla, llegué a mantenerla un tiempo. Yo repito, los reaccionarios, el fascismo ha sabido encerrarte, ¿sabes? Ha sabido meterte dentro, o sea, dentro de una cáscara y que tú estás, porque tú inmediatamente la reacción tuya no es protegerte tú, es proteger a los tuyos. Claro. O sea, lo primero que tú buscas es proteger a tu gente. Evitas en lo posible que, por ejemplo, salir a tomarte un café con la mujer que tú ames o con la que no ames o con una persona X, que tú te vayas a tomar un café y tengas que dos cosas, o te recibe una persona que generalmente es así, que te quiere muchísimo, en que te quiere contar todos los problemas que está pasando su barrio, que está pasando su comunidad, y tú tengas que atenderlo, pues tienes que atenderlo, tienes que agarrar y prestarle atención para ver si puedes solucionarlo, puedes agarrar, incluso pasar esa inquietud a una institución. Pero es terrible que tú agarres y eso ya no lo puedas hacer. Tengas que, por ejemplo, mira, necesito papas, vaya y cómpremelas ahí. Necesito una caja de cigarrillos, vaya y cómpremelas. Necesito un mercadito, vaya y búsquemelo. Pues, o sea, es terrible. Eso pega muchísimo. Tú pierdes absolutamente cualquier tipo de intimidad. Cuando llegas a una ciudad o llegas a X, cuando llegabas a una ciudad, tienes que vivir encerrado, no puedes salir por precisamente no afectar a tus seres queridos. Entonces, al final tú tomas una decisión. Yo voy a decir algo que a lo mejor suena duro, pero al final yo creo que tú tomas la decisión de que la soledad es mejor y que tus afectos, cada vez que tú los veas, les digas, mira chicos, yo te amo muchísimo, pero ¿por qué? Porque te conviertes en una bomba de tiempo. Sobre todo en este momento, hay liderazgos aquí que están bajo la mira pues de que te metan un tiro, de que te pongan una bomba, lo que le pasó a Danilo, cualquier cosa puede pasar. Eso no es algo a lo que yo le tema, yo jamás le he temido la muerte. De hecho, yo ando por allí tranquilo, ando con mi camarada, que es mi hermano de hace 15 años, Julio Guerrero, andamos para arriba, para abajo, para todos lados, y yo no le tengo miedo a la muerte, en absoluto. Lo que sí yo tengo, y es la cáscara que yo monto, es que digamos, no tenerle miedo a la muerte puede afectar Claro. al entorno mío. Es muy difícil. Yo digo, los liderazgos, tenemos un problema grave. Estamos viviendo en un país que supuestamente somos gobierno, somos revolución, estamos mandando y sin embargo le tenemos miedo a andar por el este de Caracas, le tenemos miedo a bajarnos ¿qué te digo? O a caminar por el country club. ¿Cuál es el problema? Que yo camine por el country club y tenga que encontrarme con una persona que venga a agredirme. O sea, nosotros somos gobierno, somos poder y sin embargo ellos son los que agreden, nosotros no terminamos agrediendo a ellos. Yo no he visto que nosotros veamos, por ejemplo, que fulanita de tal venga a un barrio, más bien hasta nos reímos de eso y lo confrontamos políticamente. O sea, hay cosas que son terribles para el tema de la intimidad. Y uno tiene que agarrar y callarse la boca y seguir adelante. Mira, yo siempre digo, el show debe continuar, no te queda otra. ¿Estás en contacto permanente con tu familia, Mario? Sí y no. Evito. Y yo los amo muchísimo, ellos lo saben, pero evito. Es preferible, a veces es preferible el silencio y enterarme. Tú no sabes en qué momento te puedan estar incluso haciendo seguimiento. Pues. Entonces yo prefiero esto. Pues. Prefiero agarrar y seguir. Mire, mi padre y mi madre, que yo los tengo, las cenizas de ellos las tengo yo en mi casa y les tengo su nicho puesto y todo. Me formaron a mí por lo que soy. Moral, ético, revolucionario. Yo tenía un papá y una mamá que eran comunistas
Y eso no me lo quita nadie. Eso no me lo quita ni siquiera el sitio donde yo nací desnudo y voy a morir desnudo. Nadie en este mundo, el millonario más grande de este mundo, no va a agarrar todos los billetes y se los va a llevar para la tumba. Eso es mentira. Y eso es una ley de Buda. Todo lo que hoy siembres, mañana te será cargado. O sea, si tú haces algo, tú tienes que empezar hoy a sembrar para que mañana eso que sembraste te dé la oportunidad de disfrutarlo. Si tú sembraste algo mal, compadre, para mañana te lo vas a pagar, pues. Mario, ¿cuál es tu mayor anhelo en este momento? En este momento que la revolución triunfe. Es más, de hecho, te voy a decir una cosa, y que triunfe con todo y bloqueo y sanciones. Yo soy de los que piensan que nosotros tenemos un país poderoso, muy poderoso. Nosotros tenemos un país lleno de recursos. ¿Qué nos falta? Nos falta es producir. Y cuando digo producir es que esa materia prima nosotros la transformemos en materia elaborada. Yo te lo decía ahorita cuando veníamos en el carro. Nosotros tenemos capacidad para hacer los autopartes y no lo hacemos. Tenemos el acero, podemos hacer las formas para sustituir puertas, que te digo yo. Nosotros tenemos el acero, nosotros tenemos el aluminio, por ejemplo, como para hacer las cámaras de los motores. Podemos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no empezamos a pensar en que esa producción que nosotros tenemos en minerales, o sea, perdón, esa materia prima que nosotros tenemos en minerales la podamos transformar? Y yo le digo a los jóvenes en este momento, se lo digo con toda propiedad, si ustedes no toman con sentido de pertenencia, y le voy a decir una cosa, ojo, siendo marxista, y se lo digo a los empresarios privados. Los empresarios privados tienen en Venezuela una oportunidad única para ser empresarios nacionalistas. No para generar dinero y obtener dinero y enriquecerse. No, para ser empresarios honestos, nacionalistas, y que logren incluso que sus empleados comulguen con lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque sería comulgar con todo el Estado-Nación y toda la patria. Igual pasa con los jóvenes. Todo lo que se ha logrado en 20 años de revolución, compadre, se lo voy a decir clarito y raspado, está en riesgo. Está en riesgo. Quizás por eso lo que te decía ahorita, cuando tú ves ese riesgo, es cuando tú dices, bueno, tendré que seguir preso, pues, y haciendo lo que hago. Pero el país tiene que entender, todo el país, toda la juventud ahorita que tiene la grandísima responsabilidad de convertir el legado de Chávez en realidad, tiene la grandísima responsabilidad de entender qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que vamos a perder. ¿Cómo ves la revolución a futuro, Mario? Yo la veo triunfadora, yo tengo mucho optimismo. La gente, mira, nosotros vamos a pasar como esa especie de línea que sucede, pues en el caso, nosotros tuvimos una década de oro con Chávez, con Correa, con Evo, con Cristina, con Lula. Algunos le dieron el golpe de Estado, el caso de Zelaya, el caso de Cura, que estaba en Paraguay. Pero, fíjate bien, yo sí estoy convencido, igual que García Linera, que nosotros vivimos tiempos interesantes de oleadas que se van repitiendo más rápido para hacer la revolución. Y hay una cosa que hay que entender profundamente. El enemigo no solamente es el imperialismo, hay que entender que las relaciones que tienen las naciones son económicas. La guerra en este momento es en economía. Nadie va a salir a botar una bomba nuclear. No, la idea es dominar a través de la economía. Entonces, el marxista ortodoxo que diga ahorita, no, pero es que nosotros tenemos, por ejemplo, China lo que tiene es una fábrica es una fábrica con todos sus obreros y no están sindicalizados. Entonces, el que venga con eso no está entendiendo que cada país tiene derecho, escuches bien, y elige su forma de gobierno. Lo que cambia son las relaciones comerciales. Las relaciones comerciales tienen que buscar aliados. En el caso de nuestro China, Rusia, tienen que buscarse aliados y tiene que lograrse una sinergia tal que logremos derrotar la hegemonía imperial. O sea, eso para mí está a la vuelta de la esquina. Por eso yo soy muy optimista. Mario, quiero minutos para terminar el programa, pero quiero hablar de dos afectos tuyos, Chávez y Fidel. Fueron especiales ambos para ti. Sí.
muchos momentos vividos en conjunto. ¿Qué significaron ambos para Mario Silva? Padre y padre. Te lo digo así honestamente. Chávez no fue un político al que tú puedas, o sea, que tú digas es político, no. Yo tengo la misma sensación que tiene el pueblo con Chávez. Cuando murió Chávez, yo sentí que se murió mi papá. Se murió mi familia. Chávez era mi familia. Claro. Pero no solamente por eso, sino nosotros compartimos momentos que fueron muy, muy hermosos. Él era un hombre muy estricto. Chávez era un hombre como buen militar que regañaba, te increpaba y te decía, me tienes que hacer esto. Pero al mismo tiempo, él hacía una cosa que hacía mi papá, ¿sabes? Mi papá te echaba el regaño y después al final te pasaba la mano así y decía, échale. O sea, bueno, avanza, avanza. Así era Chávez. Chávez yo creo que fue, y lo digo así bien claro, el más indulgente gobernante que ha tenido Venezuela. Chávez ha perdonado cosas que nosotros mismos en ese momento no comprendíamos y ahora entendemos perfectamente. Con Fidel, eso se lo agradezco al comandante Chávez, se lo agradezco a la hojilla, para que tú veas. Fidel veía a la hojilla igual que Chávez. Yo recuerdo que una vez me peleé en unos números que yo estaba dando con relación a la Revolución Cubana. Y él mandó inmediatamente al jefe de prensa de la embajada cubana, mientras yo hacía el programa, para corregirme el error. Imagínate. Me lo mandó. Yo tuve el honor de estar sentado varias horas con él, en varias oportunidades. Y era como hablar con mi viejo. Hablar de la crisis de los misiles. Yo una vez le hice una pregunta que fue provocadora. Yo le dije, presidente, o sea, comandante, Fidel. Le dije, comandante, ¿usted no cree que fue más duro el periodo especial que la guerra en la Sierra Maestra? Me dijo, está equivocado. No fue más duro. Pero yo le dije, ajá, pero una cosa, comandante, pero el periodo especial puso a prueba todo el pueblo cubano. Y él me dice, sí, pero también la revolución cubana en la Sierra Maestra puso a todo el pueblo cubano a hacer la revolución. Claro. O sea, con él, yo recuerdo un dato curioso. Un día que almorzamos y nos dieron un pescado que se llama perca. Él me dijo, ya sé que estás a dieta. Te tengo un pescado al ajillo. Yo le dije, pero eso no es dieta. Entonces me trajo el pescado al ajillo, me trajeron el pescado al ajillo, yo comí con él en ese momento. Y a él le trajeron un pescado, por las condiciones pues, que te daban, le trajeron un pescado perca, pero todo blanquito, estaba parece que hecho así al vapor. Y nos dejan solos. Estábamos hablando y comiendo. Y él me dice, así muy pícaro, me dice, ven acá, tráeme el plato tuyo. Me dice, me das la mitad de la perca tuya que tiene más sabor y te doy la mitad de la mía. Era un hombre, o sea, yo siempre he dicho que él tenía mucho de gallego, mucho de mi papá. Yo relacioné siempre sobre todo los socarrón. Era un hombre que cuando te estaba respondiendo, tú tenías que medir. Por ejemplo, yo con Chávez y con Fidel, con los dos, me pasó algo que fue curioso. Tú con ellos no podías mentir. Eso es decir, por ejemplo, no, el 60% de las personas en Venezuela están de acuerdo con la revolución. Ajá, ¿de dónde sacaste eso? Dame el método científico que utilizaron para sacar eso. En fin, de hablarte de esos dos afectos, mis padres, los dos. Y los amo todavía intensamente. Yo amo intensamente De hecho, tengo un proyecto en mente que luego lo haré conocer, que es conservar el discurso del comandante Chávez y quisiera conservar también el discurso del comandante Fidel, que ya bastante bien lo hacen los cubanos y nosotros no hacemos bien eso. Gracias. Mario, para terminar, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, miren, yo le voy a decir una cosa. Nicolás Maduro es que le falta para dar sorpresas, ¿oye? Si hay un hombre trabajador y estratega, es Nicolás Maduro. Yo te contaba hace poco que a mí me sorprendió cuando él habla del desencadenante histórico en el Guaraira Repano, arriba en el Humboldt. Y yo tomé nota, recuerdo, del desencadenante histórico. Lanza el 1 de mayo el llamado a la elección para la constituyente,
y luego hace otros llamados. Todos esos llamados yo decía, Dios mío, yo no sé si vamos a poderlo cumplir, y resulta que todo ordenadamente siguió su curso. Logramos recuperarnos de una debilidad extrema que teníamos de una pata coja, una pata menos en la mesa, que era el caso de la Asamblea Nacional, y ya sabíamos por dónde venían. Ellos venían por lo mismo que pasó con Brasil y por lo mismo que pasó en Honduras. Ellos venían por el golpe de Estado a partir de la Asamblea. Sin embargo, él nos recupera, nos lleva a un escenario en donde estamos más fortalecidos. Ahora mismo, hay gente que me dice a mí que, no, ¿y por qué van a lanzarse a las elecciones de la Asamblea Nacional? Yo sí estoy de acuerdo. Y vamos a ganar. Lo digo con certeza. Y recuerden algo, tenemos la constituyente para el 2020, hasta el 31 de diciembre del 2020. Es decir, cuando tú ves lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, tú empiezas a entender que todos aquellos que han tratado de descalificarlo como inepto, como lo que sea, no saben la capacidad de estrategia y la capacidad, escúchese bien, revolucionaria que tiene él. Él es un hombre terco, te lo digo, él va fijando, él es muy paciente, esa es otra de sus virtudes. Yo soy impaciente en ese caso, y ve que él nació justico cerca de la fecha mía. Pero él es un hombre paciente, un hombre a largo plazo, un hombre que cuando te va programando va dando pasos poco a poco, pero tiene un fin ya establecido, un fin al que vamos. Él es amigo mío, yo lo considero amigo mío, yo creo que el presidente es amigo mío. Él fue incluso padrino cuando yo fui candidato en el estado Carabobo. Yo le debo a él la operación que me hice, cuando ordenó que me hicieran la operación en Cuba. Estaba ya fuera del aire y me operaran me sacaran la vesícula. Eso yo se lo agradecí. Y aparte de eso, es un hombre extraordinario. Yo a él creo que fue una elección. La elección de Chávez en ese momento era política. Y tuvo razón. Nosotros tenemos unos liderazgos que son muy fuertes y liderazgos que han logrado unir a la revolución bolivariana. El caso de Diosdado Cabello, el caso de Nicolás Maduro, ha logrado hacer un frente común de unión en la revolución que es impenetrable. Tenemos nuestros desvíos, yo diría las debilidades en algunos, está bien. El que no tenga capacidad para hacer revolución, váyase. Claro. El que no tenga capacidad para soportar lo que viene, mire, hermano, renuncie, pero no haga el papel ridículo de saltar la talanquera delante de todo el mundo. O, en su defecto, de agradecer decir, yo soy más chavista que Chávez. Eso es mentira. ¿Sabe qué es ser chavista más que Chávez? Está enfrentando lo que está enfrentando Nicolás, lo que está enfrentando Diosdado, lo que está enfrentando toda la dirigencia. Compadre, no hay otra. No hay posibilidad, no hay más chavismo que enfrentar al imperialismo norteamericano. Eso lo hizo Chávez siempre. No estoy inventando nada nuevo. ¿Seguiremos venciendo? Seguiremos venciendo, afortunadamente. Gracias. Gracias a ti, Mario. Gracias a todo el equipo. Gracias porque sabemos que andas complicado de tiempo y que te hayas tomado unos minutos para llegar hasta acá. Lo valoramos. También agradezco a Julio Guerrero, que fue cómplice para que se diera este programa. A ustedes les agradezco la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, con la etiqueta Mario Silva en Desenlaces. Toda historia tiene su desenlace. Y el desenlace de esta historia lo vimos de la mano del cumpleañero, conductor de Lojilla, Mario Silva. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.